Vamos a analizar el flujo de fluidos en estado estacionario, centrándonos en el análisis energético. Particularmente, ya vimos utilizando ecuación de Bernoulli la ecuación general de energía mecánica. Ahora vamos a ampliar el análisis con más tipos de energía, fundamentalmente calor y potencia. Vamos a analizar algunos sistemas que tienen irreversibilidades, es decir, fluidos no ideales, donde generalmente se consideran factores de fricción en tuberías, se consideran pérdidas de carga en tuberías, y vamos a incluir ahora procesos globales, como procesos que usan bombeo, turbinas, compresores, etc. Vamos a plantear primero el análisis energético general. Bueno, en la industria y prácticamente en cualquier tipo de proceso se presenta de manera global un proceso que contiene varios equipos, varias operaciones unitarias y muchos sistemas de tuberías. La ecuación general de la energía se plantea generalizada para poder analizar sistemas de procesos completos. En un proceso industrial se tienen varias entradas, se tienen varias salidas. De la siguiente manera, generalmente los fluidos se bombean a través de equipos conectados por tuberías. Estos sistemas los vamos a considerar siempre sistemas abiertos. Prácticamente todos los sistemas que tienen un flujo son sistemas abiertos. Entonces, en un sistema abierto, si recuerdan el enfoque desde la termodinámica, no es posible fijar el sistema por unidad de masa, sino que se considera un volumen de control. El volumen de control puede ser el espacio físico contenido en un equipo o puede ser el espacio físico contenido en una tubería. Este volumen de control es lo que definimos como sistema. Entiéndase sistema como la porción del universo que yo delimito para su estudio. Entonces, al volumen de control, si yo considero un proceso global, entran diferentes cantidades de masa. Aquí se están representando flujos másicos de entrada. Esta M con un punto arriba es masa por unidad de tiempo que entra al sistema, flujos másicos de salida en varios puntos del sistema. Comúnmente, es más fácil dividir todo el sistema global en pequeñas unidades o en módulos. Cada módulo es un equipo, un intercambiador de calor, una bomba, una turbina, etc. Y el análisis se hace modular. Entonces, al volumen de control, como tengo varios equipos, pueden ingresar diferentes cantidades de energía, específicamente calor, puede entrar potencia, igual puede salir calor y puede salir potencia. Entonces, la ecuación general de energía considera que en el volumen de control hay dos tipos de energía. Y esto los engloba en una ecuación. La energía que está asociada a la masa le llama cambio de energía en el sistema. Esta energía asociada a la masa fundamentalmente es energía potencial, energía cinética, energía interna o entalpía. La energía que no está asociada a la masa, es decir, que puede viajar libremente sin estar asociada a una masa, es el calor y el trabajo, específicamente calor y potencia. Este es el balance general de energía. Bueno, la cantidad de calor por unidad de tiempo que entra al sistema neto más la potencia de entrada al sistema es igual al cambio de energía en el sistema por unidad de tiempo. Esto de la derecha es acumulación. Digamos, es un balance generalizado que está especificado para un sistema abierto en estado transitorio. Todavía no acotamos al estado estacionario, donde este término se hace cero. Entonces, noten que es como tal la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Calor más trabajo o flujo de calor más potencia es igual a acumulación, al cambio de energía por unidad de tiempo dentro del volumen de control. El cambio de energía del sistema se representa como el cambio por unidad de tiempo de la masa del sistema por el diferencial volumen. Aquí falta un volumen.
Bueno, entiéndase aquí que el producto de densidad por volumen, o específicamente densidad por flujo volumétrico, es masa. Entonces realmente esta es la integral del flujo másico que entra al sistema multiplicado por este factor E. El factor E considera todos los tipos de energía que pueden entrar al sistema asociados a la masa. Energía interna, esta U, energía cinética, energía potencial. Estas están por unidad de masa, por eso tienen letra minúscula. Ahorita comentamos la notación. Bueno, la energía interna sabemos que es un tipo de energía que está relacionado al movimiento molecular de los cuerpos y específicamente a la temperatura del cuerpo. Energía cinética sabemos que está asociada a la velocidad del fluido. Energía potencial está asociada a un cambio de elevación en el fluido. Estos términos los conocemos bien porque están asociados en la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a agregar el cambio de energía interna. Bueno, expandiendo esos términos, yo tendría esta ecuación de abajo, donde el flujo de calor hacia el sistema de entrada más el trabajo o potencia de flecha a la entrada es igual al cambio por unidad de tiempo de la energía en el volumen de control. Esta es la energía asociada a la masa, está representada por esta integral. La integral en el volumen de control de energía, que representa todos estos tipos de energía de arriba, por densidad del fluido, por el cambio de volumen dentro del volumen de control. Y bueno, eso más la sumatoria de la energía que va asociada a los flujos que entran y salen. Un flujo que entra a este sistema, bueno, contiene cierta cantidad de energía cinética porque se mueve a cierta velocidad, contiene energía potencial si hay cambio de elevación y contiene entalpía porque está asociado a una fase, a sus condiciones de temperatura y presión. Esto es la sumatoria de los flujos másicos de salida por entalpía, por energía cinética, por energía potencial, menos la sumatoria de los flujos másicos de entrada por su respectiva entalpía, velocidad y energía potencial. ¿Es velocidad, profe? La V es velocidad, sí, velocidad al cuadrado entre 2, que está relacionada a la energía cinética. Esto es para flujo másico constante. Vamos a analizar la notación de esta ecuación. Esta es la notación del libro de Cengel, de mecánica de fluidos, y la notación que usa es la siguiente. Bueno, sabemos que Q es calor, W es trabajo o potencia. Comentábamos esta V con un símbolo redondeado es volumen, BC es volumen de control, T es tiempo, es la cantidad de energía del sistema, ρ es densidad, M con un punto arriba igual como lo hemos usado es flujo másico, H es entalpía, V es velocidad, G es aceleración de la gravedad, Z es elevación. Aquí hay una distinción. Las variables mayúsculas, por ejemplo Q mayúscula con un punto arriba, representa flujo de calor. Entiéndase por flujo que tiene unidades de energía, es la velocidad con la cual se transfiere calor entre tiempo. En algunos casos, si usa Q minúscula, esto es cantidad de calor por unidad de masa. Las letras minúsculas, por ejemplo, bueno, en el sistema internacional, energía entre masa se mide en joules entre kilogramo o kilojoules entre kilogramo usualmente. Todas las que tienen punto arriba y letra mayúscula es flujo. Esta W con un punto arriba es potencia, igual es trabajo entre tiempo. Y las que tienen letra minúscula, como las entalpías, por ejemplo, sí, como esta entalpía,
Entalpía minúscula es también entalpía por unidad de masa, específicamente, entalpía entre masa. Y bueno, en las unidades son energía entre masa, igual kilojoule por kilogramo, o entalpía específica. Aplica lo mismo para la letra E minúscula. Esta letra E minúscula es energía entre masa. La relación entre las variables mayúsculas y minúsculas viene dada por la M, por el flujo másico. Esto sería energía entre masa. Por ejemplo, en algunos casos se considera flujo de entalpía como H mayúscula, y la relación entre flujo de entalpía y entalpía específica viene dada por esta ecuación. Flujo de entalpía, esto es entalpía por unidad de tiempo, es igual a flujo másico, que tiene unidades de masa entre tiempo, por entalpía específica, que es entalpía entre masa, o energía entre masa. Aplica lo mismo para potencia. En algunos casos, el libro de Cengel usa potencia igual a flujo másico por una W minúscula. Todas las letras minúsculas son energía entre masa. Ahí, bueno, M es flujo másico, pero W minúscula es trabajo entre masa. Esa es la notación que vamos a usar para esta ecuación. Esta ecuación no está generalizada, o no está acotada más bien, para ningún caso específico, se puede aplicar siempre. El término que tiene aquí cambio por unidad de tiempo de la energía del sistema representa la acumulación de energía en el sistema, es decir, estado transitorio. A su vez no considera que el fluido sea compresible o incompresible, se puede aplicar para cualquier tipo de fluido, sea gas o sea líquido. Esa es la notación que vamos a estar usando. Esta ecuación está generalizada, aún no acoto a ningún estado en específico. Este término, les comentaba, representa el término de acumulación de energía en el sistema. En este caso, si yo considero estado transitorio, sí se requiere incluir este término, pero en estado estacionario la acumulación es cero. Entonces, si yo acoto esta ecuación a estado estacionario, este término es cero, que se llama acumulación. Entonces, eliminando ese término de la ecuación, estamos acotando estado estacionario. Entiéndase que en el estado estacionario la acumulación es cero, y específicamente la acumulación de energía, cambio de energía en el volumen de control por unidad de tiempo es cero. Entonces, en estado estacionario yo puedo eliminar ese término y me resulta la ecuación que yo tengo acá, que, bueno, como ven, es la primera ley de la termodinámica. Cantidad de energía en forma de calor de entrada, flujo de calor, más potencia de flecha de entrada, es igual a la sumatoria de todas las energías asociadas a la masa, entalpía, energía cinética y energía potencial de salida, menos todas las energías de entrada. Bueno, las de la izquierda son funciones de trayectoria, las de la derecha son funciones de estado. Y lo que se está acotando en estado estacionario es que las variables no cambian con el tiempo. La velocidad de entrada no cambia con el tiempo, la velocidad de salida no cambia con el tiempo, son constantes. Entonces está representándose que en el volumen de control puede ingresar calor y trabajo, o flujo de calor y potencia, si lo consideramos por unidad de tiempo. Y las energías asociadas a la masa en la entrada son entalpía, energía cinética, energía potencial. A la salida también es entalpía, energía cinética, energía potencial. Para un flujo volumétrico constante y un flujo másico constante, podemos factorizar aquí flujo másico.
Bueno, entonces esta es la ecuación general para estado estacionario. Usualmente se asocian aquí mediante una factorización los valores de entalpía. Entalpía de entrada y entalpía de salida se consideran con estos índices. La entrada se le pone un índice 1, H1, B1 y Z1 son respectivamente entalpía, velocidad y elevación en la entrada. En el punto 2, H2, B2 y Z2 respectivamente son entalpía, velocidad y elevación a la salida. Aquí se factorizó. Todas las salidas se le coloca 2, las entradas el índice 1. Por lo que en este caso, bueno, se desarrollaron estos paréntesis. Para una sola entrada y una sola salida, esta ecuación se reduce a este término. Específicamente es para una entrada de masa al sistema y una salida. Como ocurre en la mayoría de los equipos, no se analiza el proceso como un todo, sino se analiza de forma modular. Yo puedo analizar solamente un equipo. Por ejemplo, no sé, un evaporador que tiene una entrada y una salida. La entrada es el 1, la salida es el 2. Si hay cambio de entalpía, velocidad y elevación, bueno, yo puedo acotarlo para sustituir en esta ecuación general de la energía. Por ahora lo estamos acotando a energía térmica y energía mecánica. El objetivo de este análisis es principalmente introducir en potencia las cantidades energéticas que consumen los equipos, que consumen bombas, que consumen compresores o que liberan. Las turbinas, por ejemplo, producen potencia. Entonces vamos a ir analizando paso por paso. Igual, estas cantidades de arriba son flujos de energía, cada término tienen unidades de energía entre tiempo, y esta ecuación de abajo son cantidades de energía por unidad de masa, por eso son cantidades minúsculas. Aquí con unidades, la ecuación de acá arriba tiene unidades de flujos, cada término es energía entre tiempo. Y de la última ecuación, que está todo de minúsculas, cada término tiene unidades de energía entre masa. La última ecuación se puede obtener de dividir la ecuación de arriba entre flujo másico. El flujo másico aquí de la derecha se cancela. Flujo de calor entre flujo másico me da cantidad de calor por unidad de masa. Potencia entre flujo másico me da trabajo por unidad de masa, que son las ecuaciones que planteábamos aquí. Bueno, de esta última ecuación vamos a retomarla. Retomamos la cantidad de energía por unidad de masa empleando un balance en este volumen de control de la siguiente manera. Bueno, igual yo tengo la cantidad neta de entrada de calor al sistema más el trabajo de flecha que comentamos. Bueno, flecha se refiere a cualquier equipo que mueva un eje rotatorio o que consuma energía, sea un compresor, un ventilador, una turbina. Entonces, como aquí está incluido entalpía, H2 y H1, vamos a introducir en esta misma ecuación la definición formal de entalpía. Esto para que la cantidad de energía se pueda expresar en términos de energía interna. Yo sé que entalpía, por definición, bueno, ustedes lo ven así. Entalpía es igual a energía interna más el producto presión-volumen. Esa es la definición formal. Si yo defino todo esto dividido entre masa, me queda entalpía por unidad de masa, eso es H minúscula, más energía interna por unidad de masa, eso es U minúscula, más presión por volumen entre masa. Volumen entre masa es el volumen específico.
Entonces es válido escribir que entalpía específica es igual a energía interna específica más presión por volumen específico. A su vez, ese volumen específico es la inversa de la densidad. Por definición yo sé que volumen específico es el volumen entre la masa. Como la densidad es masa entre volumen, volumen específico es la inversa de densidad. Entonces yo puedo escribir entalpía específica como energía interna específica más presión entre densidad. Eso lo vamos a sustituir en H2 y en H1. Bueno, sustituyéndolo, yo puedo reacomodar esta ecuación de arriba de esta forma. Esto representa un balance general de energía mecánica en estado estacionario. Bueno, aquí está el término potencia de flecha. H2 me quedaría como U2 más P2 entre densidad. H1 también. Energía interna 1 más presión 1 entre densidad. De la ecuación de arriba asociamos todo lo que tenga subíndice 1 a la entrada, todo lo que tenga subíndice 2 a la salida. A la izquierda yo tengo las entradas. Las entradas de trabajo al sistema. Esto recuerden que tiene unidades cada término de energía entre masa. Entonces, bueno, la cantidad de potencia por unidad de masa que entra al sistema suele ser el consumo de una bomba o el consumo de un compresor. El segundo término que representa presión entre densidad, recuerden que viene de la definición de entalpía, que es presión por volumen molar. Eso es el término llamado trabajo de flujo. Es el trabajo que ejerce el fluido cuando está bombeándose. No es el mismo que el de la bomba, porque el fluido se mueve a diferentes velocidades, forma capas, tiene fricción. Entonces, presión entre densidad es el producto presión-volumen, o específicamente presión por volumen específico, que es el trabajo de flujo. Sabemos que velocidad 1 al cuadrado entre 2 es energía cinética de entrada por unidad de masa. La aceleración de la gravedad por elevación 1 es el cambio de energía potencial de la entrada. Lo mismo para la salida. Aquí se asoció U2 menos U1 con calor. Recuerden que U2 menos U1 está asociado aquí a la entalpía por la definición de entalpía. Y bueno, este calor de entrada neto se coloca a la derecha. La razón de asociar estos es porque representan pérdidas de energía mecánica. La única variable que cambia la energía interna de un fluido es la temperatura. Las pérdidas de energía mecánica generalmente se llevan como pérdidas térmicas. Si yo bombeo un fluido y ese fluido se calienta por alguna razón, el trabajo que ejerció la bomba va a ser menor que el trabajo entregado, porque una parte de ese trabajo se consume para poder calentar el fluido, que no es un fenómeno deseable. Generalmente, si se calienta un fluido, se debe a varias conocidas irreversibilidades, como fricción entre los fluidos, rugosidad de las tuberías, que también vamos a ver, etcétera. Bueno, vamos a analizar entonces término a término esta ecuación. Ya comentamos, aquí faltaba la densidad 2. En estado estacionario, esta ecuación representa el balance global de energía mecánica. Y bueno, me sirve para poder determinar caídas de presión, me puede servir para determinar velocidades, conociendo las cantidades energéticas que entran al proceso. Por ejemplo, comentamos la cantidad de trabajo por unidad de masa de flecha, generalmente está asociado a una bomba.
Entonces, esto generalmente se escribe como el trabajo por unidad de masa que provee una bomba. Para poder desplazar un fluido, sea un líquido o sea un vapor, se requiere bombeo. Ok. Y este segundo término representa energía mecánica perdida, energía mecánica que se pierde en forma de calor. Además, la cantidad de trabajo por unidad de masa de flecha de entrada se define como la cantidad de trabajo por unidad de masa que entra al sistema total menos la cantidad de trabajo por unidad de masa que sale. Es entrada menos salida. En un proceso, los equipos más comunes que alimentan potencia o extraen potencia son los siguientes. Los que alimentan potencia generalmente son bombas o compresores. Entonces el trabajo de entrada se asocia a un bombeo, que es la cantidad de trabajo por unidad de masa de una bomba. Y la cantidad de salida, generalmente el único equipo que produce potencia es la turbina, que como saben, bueno, es un equipo que está conectado a un generador eléctrico, se le alimenta vapor sobrecalentado, gira un eje y la entalpía del vapor sobrecalentado se convierte en trabajo. Entonces, la potencia por unidad de masa de salida está asociada a una turbina. Esa resta de esos dos términos representa el llamado trabajo de flecha. Entonces, bueno, el trabajo de flecha se coloca a la izquierda la potencia de la bomba, o el trabajo de la bomba, y a la derecha el trabajo de la turbina. Por eso acá está positivo. Aquí. Y a esta resta de energía interna, menos la cantidad de calor que se pierde, representa la energía mecánica perdida. ¿Cómo lo puedo interpretar? Aquí hay un ejemplo en la figura de la izquierda del bombeo de una cantidad de agua. Bueno, aquí se está representando agua que está a 15 grados centígrados en estado líquido y está siendo bombeada hacia arriba. Esto representa una bomba que consume potencia. El consumo de potencia de la bomba es de 2 kilowatts y tiene cierta eficiencia, 0.7. Bueno, la eficiencia se relaciona directamente con la transformación de la energía. La segunda ley de la termodinámica, si recuerdan, impone una restricción cada vez que hay una transformación energética. Lo que hace una bomba es consumir electricidad, es un tipo de energía, y esa electricidad la convierte en trabajo mecánico. Entonces, en esa transformación, la eficiencia está definida aquí como 0.7. 70% de la energía eléctrica se convierte en trabajo mecánico. Bueno, después de bombear este fluido a través de la bomba, entrega un flujo másico de 0.7 kilogramos por segundo. Usualmente, en un bombeo, como estoy alimentando energía mecánica, estoy aumentando agitación, estoy desplazando el fluido. Ese fluido tiene roces con las paredes de la tubería, eso se llama fricción. En algunos casos la temperatura aumenta, no tan significativamente. Aquí se está comentando que de 15 grados la temperatura aumentó a 15.2 grados centígrados. Sin embargo, este aumento ligero de temperatura está asociado a un cambio de energía interna. Entonces, si yo alimento de esta ecuación cierto trabajo por unidad de masa en la bomba, una parte se va a pérdidas porque se transformó en energía interna, porque el fluido se calienta por efectos de fricción. ¿Cómo se calcula? Bueno, para un fluido es muy fácil. El cambio de energía interna por unidad de masa sería la capacidad calorífica del fluido a volumen constante. Si es un líquido, esto es capacidad calorífica solamente por delta T. Entonces las pérdidas están asociadas a pérdidas de calor del fluido
que, bueno, como finalmente yo estoy asociando todos los términos de esta ecuación, son energía de entrada a la izquierda, debe ser igual a energía de salida. Entonces la cantidad de energía que suministró la bomba se pierde en forma de energía interna si el fluido se calienta. También es posible perderse si el fluido se calienta o se enfría a lo largo de su viaje por la tubería. Eso es lo que me dice esta ecuación general en estado estacionario para flujos energéticos. De esa misma ecuación, así como la tenemos escrita como energía por unidad de masa, aquí se dedujo como cada término tiene unidades de energía entre masa, pero es reproducible exactamente igual si yo multiplico término a término por flujo másico. Bueno, encuentro esta ecuación que va a tener unidades de energía entre tiempo, flujos de energía. Esta ecuación representa flujos energéticos, específicamente energía entre tiempo. Entonces aquí la potencia de la bomba se escribe ya directamente en unidades de energía entre tiempo. En el sistema internacional aquí se sustituye en kilowatts. Esto tendría unidades de kilowatts, que son kilojoules por segundo, y en la ecuación de acá arriba esto tendría unidades de energía, podrían ser kilojoules entre masa, kilogramo. Todos los términos de esta ecuación de arriba tienen unidades de kilojoules entre kilogramo en el sistema internacional. De la ecuación de en medio deben tener unidades de kilowatts. Igual la potencia de la turbina. Aquí yo ya puedo sustituir directamente en kilowatts o en cualquier múltiplo del watt. Y el último término, por eso se escribió ya de mayúscula, representa igual cantidad de energía que se pierde por unidad de tiempo. En flujos de energía, bueno, esa cantidad de energía perdida, además de las pérdidas de la tubería que les mencionaba por el calentamiento del fluido, por factores de fricción, engloba también la energía que se pierde en la bomba por irreversibilidades y la energía que se pierde por unidad de tiempo en la turbina. Por irreversibilidades me refiero a los roces que existen entre el fluido o entre el equipo y el fluido. El último término de la ecuación, como comentábamos entonces, está relacionado con pérdidas. Todas las cantidades energéticas mecánicas están asociadas a cantidades de energía irreversibles, es decir, pérdidas de energía. Específicamente estas cantidades de energía mecánica perdidas son causadas por fricción entre el fluido y las paredes de la carcasa, sean las paredes de la bomba, de la turbina o de la propia tubería, y los cambios en la dirección de los fluidos que atraviesa la bomba o la tubería. Por ejemplo, codos, es decir, si una tubería es recta y de repente cambia de sentido, esto es un codo. Bueno, se genera una mayor cantidad de fricción en el codo, lo que hace que se pierda energía de bombeo. Hay un cambio de energía mecánica. Entonces, asociamos todas las pérdidas de la tubería a factores de fricción. Vamos a ver más adelante que las tuberías, aquí se está representando una tubería, son de materiales que no son exactamente lisos. Incluso los materiales metálicos sí tienen cierta rugosidad. Por ejemplo, esta pared no es exactamente lisa, sino que tiene pequeñas ondas o pequeñas imperfecciones que hacen que las láminas de este fluido choquen con esas imperfecciones y generen corrientes convectivas. Como ya vieron en fenómenos de transporte, hay dos tipos de flujo.
específicamente el flujo turbulento y el flujo laminar. En el flujo turbulento, bueno, las imperfecciones son mucho más importantes porque estas corrientes son completamente caóticas. En el flujo laminar, bueno, las imperfecciones son un poco menos significativas, pero también existen. Aquí hay que recordar la definición del número de Reynolds, que es un número adimensional, que me dice qué tipo de flujo lleva este sistema. Específicamente sabemos que el número de Reynolds es un parámetro que me dice si el flujo es laminar o es turbulento. Se calcula para tuberías circulares como el diámetro, por la velocidad, por la densidad del fluido, entre viscosidad. Entonces, bueno, ya hemos usado el número de Reynolds. Sabemos que un Reynolds mayor a 4000 usualmente está asociado a un flujo turbulento. Un número de Reynolds menor a 2300, 2400, depende de la bibliografía, es laminar. Y bueno, flujos intermedios se consideran flujos de transición entre laminar y turbulento. Y está bien definido el comportamiento de un fluido laminar o de un fluido turbulento. En un fluido laminar, sabemos que, bueno, el fluido bombeado se desplaza recto completamente, como si fueran hojas de papel apiladas una sobre otra. Esas hojas de papel representan una lámina del fluido. Solo se desplazan en una dirección, solo de izquierda a derecha aquí, por ejemplo, y el roce entre esas dos láminas genera esfuerzo cortante. Ahí, bueno, se analiza desde el punto de vista de la ley de la viscosidad de Newton. Y en el caso del flujo turbulento, las láminas del fluido son completamente caóticas, se mueven en todas direcciones. Entonces, específicamente, un flujo laminar tiene menos pérdidas por fricción y un flujo turbulento tiene mayores pérdidas por fricción. Eso es lo que vamos a analizar. Además, aquí se lleva un perfil de velocidad. Específicamente, en un flujo laminar, bueno, las láminas que están más cerca a las paredes de la tubería se consideran con una velocidad de 0. Eso se llama condición de no deslizamiento. Las láminas que se encuentran más alejadas a las paredes del recipiente o a las paredes de la tubería tienen una velocidad máxima. Entonces, en ese sentido, en este punto la velocidad es 0, en este punto también, y en el punto central la velocidad es máxima. Por eso se genera este perfil de velocidad bien desarrollado. Entonces, bueno, vamos a aplicar algunos conceptos de la naturaleza del flujo a la ecuación general de energía mecánica. Entonces, retomando la ecuación general, vamos a asociar todas las pérdidas a un tipo de equipo. Por ejemplo, las pérdidas de la bomba, que aquí está de verde, están asociadas directamente con una caída o una carga que se establece en unidad de longitud. Bueno, esta ecuación es la misma ecuación que estamos analizando, pero ahora cada uno de los términos tiene unidades solamente de longitud. Entonces, bueno, yo tengo presión 1 entre densidad 1 por gravedad. Esto representa la energía mecánica del fluido por bombeo. Esto representa la carga por energía cinética. Noten que es muy similar a la ecuación de Bernoulli. Esto es la carga del sistema por energía potencial. Esto es la carga de la bomba, que tiene unidades de longitud. Del otro lado igual el trabajo de flujo,
carga de energía cinética, carga de energía potencial. Esto es pérdidas de la turbina, que ahora están asociados como una carga que se mide en longitud, esto de azul. Y las pérdidas ocasionadas por la tubería se le llama HL. Aquí las pérdidas de la bomba de verde se pueden calcular con esta ecuación. Las pérdidas de la bomba que se miden en longitud se calculan como el trabajo de la bomba por unidad de masa entre la aceleración de la gravedad, o bien la potencia entregada de la bomba en kilowatts dividido entre el producto flujo másico por aceleración de la gravedad. Yo sé que la potencia entregada de la bomba depende de la eficiencia, sabiendo que la eficiencia de la bomba, aquí lo voy a poner, la eficiencia de la bomba es la potencia de la bomba nominal entregada, eso es la U, entre la potencia de la bomba que se consume. Bueno, ¿cómo interpreto esto? Digamos que una bomba es de 2 kilowatts. Eso sería la potencia nominal. Lo voy a dejar nada más así. Pero como les comentaba, con la segunda ley de la termodinámica, la potencia de la bomba no se entrega completamente. Si la bomba consume 2 kilowatts de electricidad, no va a entregar 2 kilowatts de trabajo, sino que entrega una cantidad menor. Puede que entregue, por ejemplo, 1.8. Si la potencia entregada es 1.8, bueno, la eficiencia se calcula como 1.8 entre 2, que sería 90% o 0.9. Por eso está aquí multiplicado la potencia de la bomba. Esto es lo que consume de electricidad, o potencia nominal, por la eficiencia. Para el caso de las pérdidas de carga en la turbina, estas son pérdidas de energía mecánica. Bueno, es igual la potencia de la turbina entregada por unidad de masa entre aceleración de la gravedad, o potencia entre flujo másico por gravedad. En la turbina, aquí también debe ser otro término de eficiencia. Las pérdidas de la tubería, vamos a ver cómo se calculan. Estas pérdidas HL es la energía mecánica perdida en la tubería por unidad de masa entre G, y a su vez es el flujo de energía perdido en la tubería entre flujo másico por gravedad. A continuación vamos a interpretar la ecuación que acabamos de deducir con un caso de estudio. Aquí puse como caso de estudio un ciclo de potencia, que es un ciclo Rankine. La mayoría de los procesos que se estudian en ingeniería cuentan con bombas, turbinas, equipos diferentes. En un ciclo Rankine, como saben, bueno, es un ciclo para generar energía eléctrica utilizando vapor sobrecalentado. Básicamente una bomba bombea un fluido hacia una caldera. Aquí viene el líquido. La caldera consume calor de entrada, lo convierte en vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado acciona un eje de una turbina. El eje rotatorio está conectado aquí a un generador. Y aquí se entrega potencia. Luego de la turbina sale generalmente una mezcla líquido-vapor saturado que se recondensa en completamente líquido saturado. Este líquido saturado pasa otra vez por la bomba, se convierte en líquido comprimido. La bomba consume potencia, aquí se consume la potencia de la bomba. Esto es
cantidad de potencia entregada por el generador. La turbina entrega potencia al generador como la potencia de la turbina. Entonces, en este ejemplo se tienen todos los tipos de energía que se pueden calcular. La caldera consume también calor. El condensador libera calor, porque para poder condensar una mezcla líquido-vapor se tiene que extraer calor, se tiene que enfriar. Entonces, en este ejemplo vamos a analizar conceptualmente todos los tipos de energía. Aquí está presente la cantidad de energía que se bombea en la bomba, está presente la potencia que entrega la turbina, está presente la cantidad de calor que entra a la caldera y que sale. A su vez, en termodinámica no se analiza, pero en mecánica de fluidos sí. Todos los equipos están conectados por tuberías. Todas las tuberías no son rectas, sino que tienen codos, tienen accesorios diferentes, lo que hace que el líquido pierda energía por fricción. Entonces, mediante un diagrama vamos a analizar cómo se transforma la energía de entrada con la energía de salida. Bueno, para interpretar la ecuación que estamos comentando, aquí se presenta un diagrama de energía. Este diagrama representa flujos de energía, se llama diagrama de Sankey. Hay varias herramientas para poderlo construir. A la izquierda se representan todas las entradas de energía, a la derecha todas las salidas. Para entender las pérdidas, bueno, vamos a analizar todas las cantidades de energía que entran al sistema. Aquí a la izquierda de la ecuación inferior, bueno, yo tengo la cantidad de energía que entra al sistema como trabajo de flujo, la energía cinética que entra al sistema, la carga por energía potencial, la carga de la bomba. Toda la energía mecánica está representada por esos tres términos. Esta es la energía mecánica que entra al sistema asociada a la masa. La energía que se inyecta al sistema por medio de un equipo es la potencia de la bomba. Generalmente, bueno, aquí están a escala los flujos. Generalmente la cantidad de potencia de la bomba es menor que la energía mecánica total del fluido. Una parte de la bomba, dependiendo de su eficiencia, una parte de la potencia se pierde por cuestiones inherentes a la segunda ley de la termodinámica, tan solo por la transformación de energía, por transformar energía eléctrica en trabajo mecánico. Y a su vez, de esta cantidad total que entra de energía, como yo estoy considerando estado estacionario, la energía de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, estas cantidades de entrada y salida, aquí ya se sumó la potencia de la bomba con la cantidad de energía mecánica de la masa de entrada. Una parte sale en la turbina, aquí como potencia entregada por la turbina, pero una parte se pierde. Esto por factores de fricción. La turbina generalmente, por estar construida con un eje que tiene aspas y está rotando, esas aspas se llaman álabes. Por fricción hay una cantidad de potencia que se pierde. Esto representa las pérdidas de la turbina, que estaría asociado con esta carga. Es una caída de carga de la turbina. Esta es la potencia real que puede entregar la turbina. El resto es la cantidad de energía mecánica que tiene el fluido a la salida. Aquí también se considera trabajo de flujo, carga de energía cinética, carga de energía potencial, y otra parte de la energía mecánica se pierde en forma de fricción hacia la tubería. Entonces, así yo puedo interpretar esa ecuación. Hay un caso que también genera pérdidas. El caso de la energía cinética, lo tengo aquí. Recordando en un fluido laminar, y bueno, también en uno turbulento, la velocidad no es constante. La velocidad realmente es un promedio general de la velocidad que tienen todas las láminas a través de esta tubería. Entonces,
Para esto se introduce un factor de corrección sobre la carga de energía cinética, donde el factor de corrección se llama alfa. Este factor se llama corrección de energía cinética. Y bueno, esto corrige las velocidades promedio de todas las láminas o de todo el perfil de velocidad. Eso se introduce en las velocidades y queda así. Se introduce a la entrada un factor de corrección alfa 1, a la salida un factor de corrección alfa 2. Estos datos generalmente se reportan en tablas. Hay unos casos empíricos. Aquí, por ejemplo, se menciona que alfa vale 1.05 para un flujo turbulento completamente desarrollado. Alfa depende de si el fluido es laminar o si la naturaleza del fluido es turbulento. Generalmente se tienen tablas para poderlo determinar, o tablas para poderlo calcular. A veces se requiere interpolación. Entonces esta es la ecuación general de energía mecánica, que incluye ya pérdidas de carga en bombeo, pérdidas de carga en turbina y pérdidas de carga en tubería, que es la ecuación general de energía mecánica en estado estacionario. Noten que sin carga, sin pérdidas de energía en la bomba, sin pérdidas de energía en la turbina o en la tubería, esta ecuación se reduce a la ecuación de Bernoulli, porque de acá arriba yo podría cancelar estos tres y la ecuación resultante es la ecuación de Bernoulli.